Señor los bendiga. Señor Jesús los bendiga. Estamos en un tema muy hermoso. La iglesia espiritual de Dios. La iglesia espiritual de Dios. Este fin de semana hablamos un poquito sobre el ayuno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí escucharon la prédica algunos? ¿No? Bueno. Algunos hermanos estaban un poquito preocupados porque no habíamos leído mucho la palabra de Dios en la prédica. A veces uno desarrolla los mensajes de una manera un poco diferente. Lo importante es que siempre esté la palabra de Dios allí. Me tomé el trabajo de transcribir algunos pasajes que se nombraron durante la palabra, pero que de pronto no les pedí que los leyeran, pero los transcribí ahí, como ustedes vieron de pronto en el mensaje, en el video, están ahí los mensajes. Aproximadamente fueron 50 pasajes de la Biblia. 50. De pronto, para los que estaban preocupados porque no había palabra de Dios en el mensaje, pues transcribí 50 y me quedaron faltando unos por ahí. Entonces no se preocupen, a veces uno necesita desarrollar el tema de alguna manera porque el Señor lo pone así para desarrollarlo, pero estoy en ese caso, por ejemplo, transcribiendo los pasajes de la palabra de Dios que se nombraron durante el mensaje, allí en el video, para que cuando vayamos a escucharlo podamos tener el texto y podamos estudiarlo. Entonces, a veces si no los podemos nombrar en el mensaje, durante el tiempo del mensaje, pues los vamos a transcribir ahí para que ustedes, cuando estén un poquito inquietos, vayan, los escudriñen, los estudien y ahí van a estar entonces en el video. Cuando no los nombre aquí, entonces voy a tratar de hacerlo allá. Bueno, les decía que hablamos un poquito sobre el ayuno. Hace ya bastante días estamos tocando algunas enseñanzas sobre lo que significa la iglesia espiritual de Dios. La iglesia espiritual de Dios. No sé cuántos de ustedes están un poquito inquietos con este mensaje. Espero que todos. Espero que a todos les cause cierta inquietud el escuchar estos mensajes acerca de seguramente cosas, tradiciones, ritos que venimos haciendo y que la palabra del Señor nos muestra de que definitivamente las cosas no son así. De que definitivamente, como dice el Señor, la palabra hay que tomarla siempre. Leamos un momentito nuevamente este pasaje de Corintios capítulo 2. Corintios capítulo 2. Primera carta de Corintios capítulo 2. Dice: versículo 13, estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Eso es básico, les decía, ya lo hemos repetido varias veces. Esto es básico, es importante, es vital que nosotros pongamos lo que es espiritual dentro de ese contexto espiritual y así lo debemos aprender. Entonces, siendo así, entendiendo esto, debemos empezar a entender que hay muchas enseñanzas que fueron dadas, digámoslo así, en lo carnal o que fueron como sombra de lo que había de venir, que nosotros debemos empezar a entenderla dentro de lo espiritual. Me decía un hermano, bueno, y ahora entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a otros que eso no es así? ¿Cómo hago para decirle a alguien que
que, por ejemplo, la cena del Señor no es un pedacito de pan y un pedacito de vino. ¿Cómo hago para explicarle a alguien que el bautismo no es meterse en una piscina o en un río, no es agua física, no es H2O? ¿Cómo hago para explicarle a alguien que el ayuno es espiritual? ¿Cómo hago para explicarle a alguien que la circuncisión no es en la carne? ¿Cómo hago para explicarle a alguien que no es judío el que lo es exteriormente? Y así sucesivamente. ¿Qué más teníamos nosotros por ahí? ¿Cómo hago para explicar que la cena no es la cena como me la enseñaron? ¿Cómo hago para explicar que el pan no es el pan en sí, el pan es el Señor Jesús? ¿Cómo hago para explicar que el diezmo nunca fue dinero? Entonces, cuando empezamos a ver, ya tenemos una lista bastante amplia de cosas, de ritos, de tradiciones que no son, que no están, o que no fueron puestas allí en la palabra de Dios para que yo las aprendiera de esa manera terrenal. Entonces, ¿cómo hago para explicarle a alguien? Me decía un hermano, ¿cómo hago para que yo le pueda explicar a una persona que no ha recibido, o cómo sería la pregunta, mi hermano Juli, ¿cierto? ¿Cómo hacer para explicarle a alguien que el bautismo no es en agua, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Bueno, por ahí empezamos bien, veamos muy bien. ¿Qué me convence a mí? ¿Qué tiene la capacidad? La palabra de Dios, ¿cierto? Por eso el Señor dice recibiste el Espíritu yo creo que a nuestro mal entendimiento, sería algo así como, estoy dando un mal entendimiento de esta palabra. A nuestro mal entendimiento sería algo así como, recibiste el Espíritu por los ritos de nuestras comunidades cristianas. Es más o menos eso, ¿cierto? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Entonces nosotros de alguna forma pensábamos que recibir el Espíritu Santo era a través de un rito, me decía, de una obra, de un ritual, porque estamos muy acostumbrados a los ritos, a los rituales, a lo que se ve, y eso es contrario totalmente a la fe. La fe no tiene nada que ver valga la redundancia, con lo que se ve. La fe, el concepto bíblico de la fe es ¿qué dice? Leamos Hebreos, ¿cierto? Leamos un momentito Hebreos 11, para que miremos allí. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? Ya vea que el Señor empieza a decirnos que aquí hay algo que en lo espiritual sucede, que hay algo que no se ve. No se ve, que usted no lo va a ver. Entonces, ¿cómo hago para que alguien me entienda? Dios mío, dice, pero ¿cómo hago para que esta persona me entienda? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿oír qué? La palabra de Dios. ¿El oír qué? Porque es que, ¿qué estamos oyendo? Es que aquí hay una situación bastante complicada con respecto a lo que estamos oyendo, con respecto a lo que se está predicando. La mayoría de las comunidades, como ustedes las conocen, muchos hemos tenido, no sé si la fortuna, muchos hemos tenido la experiencia de estar en algunas comunidades cristianas o de corte cristiano, o pseudo cristianas quizá. Muchos de nosotros, ¿cuántos hemos asistido a alguna comunidad cristiana en el pasado diferente a esta? Mi hermano Richard
ha asistido. ¿Quién más ha asistido a comunidades cristianas? Yo creo que la mayoría hemos asistido a comunidades cristianas, o bueno, que se dicen cristianas. Ahora, ¿cuántas cosas nos hemos dado cuenta o cuántas cosas hemos podido ver por la gracia del Señor que no se ciñen o no están de acuerdo a lo que nos dicen la mayoría de las comunidades cristianas? ¿Se han dado cuenta que hay muchas cosas? Muchas cosas, no una ni dos. Les decía, hablaba con algún hermano de que en algún momento nosotros pensábamos que lo más difícil y lo más fuerte que había quizá era como en esa mal llamada guerra espiritual o guerra de doctrinas, era como la pelea y la guerra contra quién es María o contra... Y pensamos que esto era lo más fuerte que había de contradecir con la palabra de Dios. O de pronto andábamos pensando que algo muy fuerte era lo de los ídolos, la idolatría. Tener que combatir contra la idolatría, y entonces andábamos nosotros con nuestras familias y eso es lo más fuerte y lo más fuerte. Y cuando nos damos cuenta, dentro de nosotros, dentro de la comunidad, estaban introducidas una cantidad de doctrinas falsas. Acuérdense que la palabra de Dios dice que se introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Por qué es una herejía destructora? Porque todo lo que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios y agreda a la palabra de Dios, agreda el mensaje que está en la palabra de Dios, pues es una herejía y es destructora. ¿Por qué destructora? Va a llevar a la mentira, al engaño. Muchos, dice la palabra, van a seguir este tipo de disoluciones. Muchos seguirán estas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, ¿cómo hacer para que alguien me entienda? ¿Cómo hacer? En estos días mandamos un pasaje en el WhatsApp para el estudio bíblico que está en Juan 8:43. ¿Sí? Estaba en Juan 8:43. Juan 8:43. Dice, Juan 8:40 y... ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Uy, no. Bueno, ese también me sirve. Ese también está totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando, o con lo que vamos a hablar. ¿Cuál fue el WhatsApp que enviamos para el estudio bíblico? Juan 8 ¿qué? 47. Ok. Listo. Pero leamos todo ese pasaje desde el 39. Desde el versículo 39. Para ver por qué algunos, ya que el pastor Mauricio nos había dado también una enseñanza acerca de por qué no entienden. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué muchos no entienden? ¿Cómo hago para enseñarle a esta señora que no entiende? No me entiende, no me quiere entender. Amén, amén. La voluntad de Dios es Amén. que tengan el corazón entenebrecido. Uf, eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte. ¿Dice eso el Señor? Sí, ¿cierto? También esa es la voluntad del Señor, vea. Eso es bastante... lo que pasa es que nosotros, a pesar de que todavía llevamos ya un tiempo corto, porque es corto la verdad, hablando y estudiando y escudriñando acerca de la soberanía del Señor, todavía es fuerte aceptar que esto puede suceder. Todavía es difícil y fuerte y como que, qué difícil es entender, aceptar que quizá el Señor no quiere salvar a algunos. Eso es fuerte. Eso es bastante difícil a veces de aceptar. Entonces decimos cosas como, bueno, entonces no hay justicia en Dios.
pues entonces Dios no es justo. Entonces no es justo el camino del Señor, como dice Ezequiel, que leíamos ahorita el libro de Ezequiel. ¿Es justo el camino del Señor? No, el Señor dice no. ¿Cómo así que ustedes preguntan si el camino de Dios es justo? Si los que tienen un camino torcido son ustedes. El camino torcido es el de ustedes. El camino del Señor siempre es justo. Nosotros somos los que tenemos un camino torcido. Y dentro de este camino torcido nosotros pensamos de que pues Dios me salvó a mí, entonces debería también estar en la obligación de salvar a otro. Por ejemplo, yo creo que uno a veces hasta piensa eso. Como que, pues, si Dios me salvó a mí, pues también debería de salvar a, no sé a quién, a alguien. Bueno, ¿y si Dios no quiere? ¿Y si esa no es la voluntad del Señor? Eso no es fácil, es fuerte, la verdad. Es fuerte. Dice Juan capítulo 8, versículo 39, dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matarme a mí. ¿Cuántos en este mundo intentan matar al Señor Jesús? ¿Cuántos en este mundo intentan callar el nombre del Señor Jesús? Que de una u otra forma es lo mismo. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Perdón, no está preguntando, dice. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Por qué el Señor no les quiso predicar a ellos ahí? ¿Por qué no los quiso salvar? Porque ya les tenían entendimiento en tenebroso. Sí, señora. Porque no los quiso salvar. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Vea que ellos mismos decían que sí había un Dios. Y que sí tenían un papá que era Dios. Y que sí es posible que muchos hoy digan, no, pero mi papá es Dios. Papito Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Papito Dios. Mi Diosito, papito Dios. Y viene la pregunta al corazón nuestro. La verdad viene esa pregunta porque uno escucha a veces a personas que andan en la mentira, pero dicen mi papito Dios, mi papá Dios. Pero uno sabe que andan en la mentira. ¿Cómo sé yo que andan en la mentira? Pues porque andan en mensajes y en doctrinas cerradas, falsas, andan en la mentira. Y entonces, ¿es posible que alguien diga mi papá es Dios y esté perdido? Sí es posible. Totalmente posible. Totalmente. Alguien puede decir de su boca, y ahí es cuando, esa es otra parte también que enseñó el pastor Mauricio, acerca de, es posible que alguien ponga en su boca que Jesús es el Señor y no sea salvo. Es muy posible, totalmente posible, es 100%. Y no por el hecho de que él diga que Dios es su Padre, quiere decir que sea hijo de Dios. Correcto. Es verdad. No por el hecho de que alguien diga que Dios es su Padre, usted necesariamente es hijo de Dios. Eso no es 100%. O sea, no es necesariamente es hijo de Dios alguien que dice Dios es mi Padre, en otras palabras. Dice, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un Padre tenemos, Dios. ¿Cuántas comunidades dicen, sí, nosotros creemos en Dios? Tenemos un Padre, Dios. Pues casi todas las religiones, ¿no? Los que practican algún tipo de religión dicen, sí, mi papá es Dios. O bueno, los que tienen alguna religión de pronto monoteísta o trinitaria, no sé. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces, aquí viene una de las consecuencias de que usted sea un verdadero hijo de Dios.
Si su papá es Dios, entonces por consiguiente, usted ama al Señor Jesús. Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí viene una de las preguntas del millón. ¿Por qué muchos no entienden este lenguaje? A veces nos cuesta un poco, traer este pasaje como una respuesta a esa pregunta. Nos cuesta a veces transmitir esta respuesta a otros, esta respuesta que es bíblica, y decirle, mire, la razón es esta. Esta es la razón. La razón es, además de todo esto, que el Señor mismo, el Señor Jesucristo dice, Él dice, ustedes no quieren. Dice, escudriñen la palabra de Dios. Dice, y ustedes no quieren. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren. Acepten la palabra como está escrita, y no quieren. Dice, ya que no aceptaron las verdades de Dios, por cuanto no quisieron recibir la palabra de Dios y el amor de Dios, dice el Señor, además dice, envía Dios un espíritu, un poder engañoso, para que crean en la mentira y se pierdan. O sea que hay un poder engañoso, hay una mentira, la gente está creyendo en una mentira, la gente está engañada, la gente está ciega y hay ciegos siguiendo otros ciegos. Y cuando un ciego sigue a otro ciego, pues los dos van para el infierno. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor dice, pues porque no pueden escuchar mi palabra. No pueden escuchar la palabra del Señor. Porque los que son sus hijos escuchan su voz. Amén. Amén. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Dónde voy? En 44. 44. Y viene una situación y una verdad bastante fuerte e incómoda quizá para nosotros poder transmitir esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros. O sea que todo aquel que no recibe la palabra de Dios, pues ¿en qué posición está? Y todo el que no ama al Señor Jesús, el que no recibe la palabra de Dios, cualquiera, dice la palabra de Dios, que se extravía y no persevera en la doctrina del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. No lo tiene. Eso es bíblico. Cualquiera que se extravía y no persevera. Acuérdense que el Señor dice que en este caminar, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, esto es una carrera, un caminar en donde no es tanto como usted empezó, es como usted terminó. No es como usted va, como usted se ha manejado en este caminar, pero si al final usted se aparta y se desvía y no siguió con el Señor, pues, ¿qué dice el Señor? Pues no tiene a Dios. El que persevera, ¿quién es el que persevera? Pues un verdadero cristiano persevera, o un cristiano persevera. El que persevera en la doctrina de Cristo es el que todos los días, todos los años, no estoy diciendo que no tenga un momento difícil de tristeza, de situaciones, de momentos, como dice la palabra de Dios, porque van de aflicciones. Porque a veces uno piensa de que no, el cristiano no se aflige. Claro que se aflige. El cristiano no se entristece. Claro que se entristece. El cristiano no se cansa. Claro que se cansa. Somos seres humanos. Pero el cristiano persevera. Persevera. Aún a pesar de cualquier situación, él va a seguir. Él va a seguir. Así sea, va a seguir. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo. Eso está en 1 Juan 1:9, ¿no?
eso que estoy nombrando. Dice, versículo 44 de Juan 8, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La verdad, la verdad. No ha permanecido en la verdad. Qué difícil permanecer en la verdad del Señor. Permanecer en la verdad. Cuando nos encontramos con estas enseñanzas que el Señor nos ha regalado, de que no es así, mire, es que no es de esta manera, es que el verdadero ayuno es este, es que el bautismo es este, es que el pan no es este pan, el pan es el Señor Jesús. Dice, yo soy el pan de vida. Cuando nos encontramos con estas doctrinas que agreden la mentira en que nosotros estábamos, entonces, usualmente, o mejor dicho, el que no es de Dios no quiere saber la verdad. No quiere saber la verdad y rehúye a la verdad. Y rehúye a la verdad. Y no puede ser posible. No, porque la tradición me ha enseñado, los años me han enseñado, en la iglesia me han enseñado. Usted ya lo verificó. Nosotros deberíamos ser como los de Berea, como dice la palabra de Dios. De verificar, no nos cansemos de eso. Verifiquemos si lo que nos dicen es verdad o no es verdad. Tenemos dudas, preguntas, pues hagámoslas. Pero no nos quedemos con las dudas. Verifiquemos, ¿es verdad lo que me están diciendo o no es verdad? ¿Es verdad lo que me está diciendo este Señor? Por ahora, ¿cómo me va a quitar ahora? Ahora me va a quitar también este otro rito que yo tenía. No, déjeme uno al menos. Déjeme uno de mis ritos. Como nosotros somos religiosos, agoreros, porque ese es un tipo de agüero, estar ligado y estar aferrado a un rito es un agüero. Es un agüero. Hay ¿cómo se dice la palabra? Es agorero aquella persona que se aferra a un rito, a una expresión, a un objeto o a una tradición, a una enseñanza que no es verdadera. Se aferra porque su fe está muy sujeta a ese rito o a esa enseñanza. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para que alguien crea esto que estamos predicando? ¿Cómo hago para que alguien entienda? Dios mío, porque no entienden. No entienden. Dice el Señor Jesucristo, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, y en este caso no soy yo, ¿no? Este a mí no soy yo. Este a mí es lo que hemos leído de la palabra de Dios. Que ahí está. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, y a mí que digo la verdad, usted no cree. ¿Qué dice acá? Pero a mí que digo la verdad, no me creéis. Entonces hacemos como una comparación, hay un cuadro comparativo entre lo que está aquí, pero lo que es más fuerte para mí. ¿Qué es lo que es más fuerte para mí? La tradición. Hacemos un cuadro comparativo y la tradición en muchas ocasiones como que gana, ¿no? Como que le gana a la palabra de Dios. Dice, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si aquí está en la palabra de Dios, si el Señor dice, mire, es espiritual, la
La iglesia de Dios es una iglesia espiritual. La Jerusalén es espiritual. El judío es judío espiritual. Así está escrito. Es espiritual. ¿Dónde voy? Versículo 46. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, aquí está, este pasaje es bien, dice mucho, es importantísimo, mire, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, el que es de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso a usted le llama la atención la palabra de Dios. Por eso usted quiere escudriñar la palabra de Dios. Porque usted es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Entonces ahí viene otra respuesta que el Señor da para aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso usted no la oye. Por eso algunos no la oyen. ¿Por qué no la oyen? ¿Por qué no han entendido todavía? Por esto no la oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. No sois de Dios. Entonces eso, ahí yo creo que como que salta otra pregunta. ¿Cómo hago para que esta persona sea de Dios? Y entienda. ¿Cómo hago para que esta persona escuche este mensaje, se salga de la mentira? Hay tanta mentira que creen muchos. ¿Cómo hago para que se salga de la mentira? Preguntas, ¿cómo vamos ahí? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí hay preguntas, mi hermana? Pues, de acuerdo a la prédica del sábado, no comprendí bien si el ayuno, porque el tema fue acerca del ayuno, pero que se hace, que hacen los musulmanes, el fasting de todo el día y de todo el mes, y en ese sentido, más allá. Pero no comprendí si para nosotros como cristianos también debemos dejar de dar la comida o el agua, no sé. Isaías 51. Sí, Isaías 58 nos da una respuesta muy clara con respecto a eso, ¿cierto? Porque la palabra, sí, Isaías 58 dice cómo debe ser el ayuno verdadero, pero también hay casos de ayuno. Entonces es como mira, ¿Qué ejemplo debemos seguir? exactamente, no tomar un versículo, sí, que aquí dice esto, pero entonces en las otras partes donde ayunan, entonces, sí, lo mismo que los otros temas. Sí, es lo mismo, ¿no? Es el mismo. Pero igual hay que llegar, no. Claro, vamos a tratar de llegar a través de la palabra. Vean, leamos algunos pasajes. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Empecemos por ahí, ¿cierto? ¿Por dónde es justificado el hombre? ¿Por las obras de la ley? No, por la fe en Jesucristo. ¿El ayuno es de las obras de la ley? Sí es de las obras de la ley. Sí es de las obras de la ley. Sí es. Sí es. Tan es que el Señor pone de ejemplo a un fariseo, ¿cierto? Y básicamente, le decía ya a mi esposa, es que básicamente las comunidades se volvieron en comunidades farisaicas, practicantes de los ritos farisaicos, ¿cierto? Básicamente es eso. Básicamente las comunidades de hoy en día se ciñen a prácticas de los fariseos, rituales farisaicos.
Vean, el fariseo decía así, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. ¿Qué más decía? Entonces, usted empieza a entender a ver que son rituales farisaicos. Los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron a Juan y le hicieron una pregunta. Le dijeron, vienen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Y se le acercaron al Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cierto? Ahí estaba, y le estaba diciendo claramente, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Eso está en Mateo capítulo 9, creo que está eso. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Mire, el Señor dijo, pues ellos no ayunan, y de hecho el ayuno, cuando usted mira en la palabra de Dios, el ayuno que era el dejar de comer, dejar de ingerir alimentos, y en muchas ocasiones inclusive se habla en la primera carta de los Corintios sobre algunos ayunos que hizo Pablo. Pero es que Pablo no está hablando del ayuno como un ritual, primero que todo, empezando ahí. Exacto, partiendo de ahí que ese pasaje, por ejemplo, tomando ese pasaje, está hablando de las aflicciones que Pablo pasó. Entonces, mire, usted tiene que entenderlo de esta manera también. Y cuando Pablo decía, es que en ayunos, o sea, lo que está diciendo, me tocó aguantar hambre, pasar de largo, en otras palabras, me tocó aguantar hambre. Eso, la palabra que está allí significa eso, aguantar hambre, no comer, no ingerir alimentos. Entonces, no es que él estaba diciendo, no es que él estaba aludiendo o enseñando que había que tener un ayuno de parar la ingesta de alimentos como un ritual. Él no lo estaba diciendo. Él simplemente estaba contando de que parte de sus aflicciones durante ese trayecto le tocó aguantar hambre. Eso fue lo que dijo. Me tocó aguantar hambre. No pude ni comer, en otras palabras, ni comer. Yo no sé si por falta de plata o por las persecuciones o por... Sé vivir en escasez. En todo esto estoy enseñado, dice el Señor, ¿cierto? Entonces, quizá Pablo pues no tenía ni plata para comer y le tocó pues de vez en cuando por ahí, no había ni para comida. Están hablando las características. Claro. Entonces, por ejemplo, en ese caso, él no está hablando de un rito. Los discípulos en Mateo capítulo 9 se le acercan los discípulos de Juan y los de los fariseos, se le acercan al Señor Jesucristo y le hacen esa pregunta y le dicen, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Porque ellos tenían como rituales y como tradición, pues ayunar. Mire, estas tradiciones que practican, cuando yo me refiero a los vecinos, ustedes saben a quién me refiero, no estoy hablando despreciativamente o no. Sencillamente, pues el Señor dice que debemos ir prudentes en todo, prudentes. Hay que ser prudentes de muchas cosas. Y pues no es bíblico, así que no hay necesidad de decir más de lo que uno tiene que decir. Entonces, los vecinos, practican muchas cosas, muchos rituales, que cuando usted los aprende y los entiende, usted se da cuenta que no era sino una copia, o que es una copia. Muchos o la mayoría de esos ritos son una copia, y a veces mala copia, ¿cierto?, de todos los ritos y tradiciones que tenía el pueblo judío. No, pastor, que los fariseos dicen, porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Y tus discípulos no ayunan. Muchas veces. Correcto. Era una tradición. Pero aquí dice que porque Él está aquí y que después Entonces, van a ayunar. entonces hay una situación allí en el libro de Mateo,
por ejemplo, que está en Mateo, Marcos y Lucas. En el libro de Mateo, por ejemplo, dice, el Señor hace una comparación entre eso y el luto, ¿cierto? O sea, en otras palabras, y de hecho muchas veces nosotros miramos atrás algunos personajes que ayunaron, como David, por ejemplo. El ayuno era un parar de ingerir alimentos por una condición de luto, de tristeza, ¿qué más podemos decir? De humillación delante de Dios. De arrepentimiento, no veo un ayuno de arrepentimiento. No habían ayunos de arrepentimiento. No, era más un luto. Y de hecho el Señor por eso dice que es un luto. Él lo explica, dice, es un luto. Es un luto, es una humillación. Es humillarse. Y siempre iba como ligado a ese luto, ese ayuno, por lo general. Porque es que mire, ¿qué es lo que dijo mi hermana ahorita? ¿Qué acabo de decir? Dijo, no. ¿Arrepentimiento dijo? ¿Que era ayuno de arrepentimiento? ¿Sí? ¿Se dijo así? Parte de lo que David, por lo que se afligió, estaba arrepentido también, ayuno. Entonces, no, porque de hecho no es sino que el niño muera y David dejó de aguantar hambre y comió. O sea, que el arrepentimiento ahí, ¿qué pasó? Y comió. Entonces, no. Pero ¿qué pasó? El niño murió, entonces ya paró el arrepentimiento. No, o sea, yo no es de misericordia. Bueno, ahí hay un luto. Ahí hay un luto. Hay una aflicción. Por el luto de saber que su hijo ya Sí, es un luto, es una aflicción. Es que usted ya no quiere comer por su aflicción. Y de hecho el Señor dice, en el Mateo 9 dice, léalo, mi hermana, ¿lo quiere leer, por favor? Dice, entonces pidieron a los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué? nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, hasta ahí, dame un momentito ahí, mi hermana. Entonces, Perdón, pastor. Eso que acabamos de leer afirma y confirma mucho en otras predicas expuestas por su merced, con base en la sombra de lo que es sombra de lo que va a venir. Aquí el Señor vuelve y nos confirma que esto es sombra de lo que va a venir. amén. Sí, Señor. Y confirma al mismo tiempo que Juan, Mateo, Lucas y Marcos están en el antiguo pacto, porque el Señor estaba vivo ahí. Sí, Señor. Hasta que Él no se fuera, eso vendría a ser la sombra de lo que iba a Amén. venir. Amén. Exactamente para darnos a entender que el verdadero ayuno es hacer todo lo que se llama misericordia, todo lo que Él manda. Correcto. Correcto. Por eso está aclarando Él, yo estoy aquí. Correcto. Yo estoy aquí. Ojo a eso. Ojo a esto que es clave, esto que estamos leyendo en la palabra de Dios y lo que está diciendo el pastor Luis Eduardo. Yo estoy aquí, por tanto no ayunan. Yo estoy con ellos, por tanto no ayunan. Va a haber un momento donde ellos van a ayunar y van a estar de luto. Porque no voy a estar. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Que luego, dice el Señor, estoy con ustedes, pero voy a estar luego dentro de ustedes, ¿cierto? Y si el Señor está dentro suyo, usted ya no está de luto. Si el Señor está dentro suyo, usted está con el Señor. Usted ya no está de luto. El Señor está con usted. Está en su presencia. Está vivo. Está vivo. Usted ya no tiene luto. No sé si podemos entender eso. Ya no hay luto, ¿sí? Ya no hay luto. ¿Quién es el que habita dentro de nosotros? El Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, os conviene que yo me vaya, no os dejaré solos, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién es el que habita en mí? El Señor Jesús. Ya no estoy de luto. Ahora,
¿Por qué razón tendría yo que ayunar? ¿Bajo qué razón? ¿Bajo qué circunstancia? ¿O para qué? O mejor dicho, no tanto para qué se utilizaba, para qué en nuestro tiempo lo utilizan. ¿Para qué? Para pedir un favor de Dios, no es para nada más. ¿Cierto? ¿Para qué razón? Es que hay que entender e ir un poquito más allá de lo que uno hace y entender lo que uno hace. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Por qué voy a aguantar hambre? ¿Para qué? Para que Dios le dé algo a uno a cambio. Y si Dios no se lo da, ¿usted qué va a hacer? Entonces, ¿qué pasó? ¿El ayuno no le faltó fe al ayuno? Porque ahí es donde cae uno nuevamente en las... Usted debe estar ahí, algo tiene su guardado, o le faltó fe. O no diezmó. Mi hijo diezmó. Porque entonces siempre viene la pregunta. Cuando usted algo le está yendo mal, diezmó. Entonces por ahí viene también el engaño. Entonces, y viene la pregunta que hace el Señor. Es que mire, no se nos olvide que el mismo que habla aquí es el mismo que habló atrás. Que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el mismo que habló acá es el mismo que habló allá en Isaías. El que habló en Isaías fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló en Isaías. ¿Cuántos saben que es así? ¿Sí es así? ¿Lo tenemos claro? El que habló en Isaías es el Señor Jesucristo. Isaías 58. Él habló. Y entonces dice el Señor, oiga, que hay unas personas por ahí que dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. ¿Cierto? Ayunamos y no hiciste nada. O sea, ¿qué? Perdí mi ayuno. Perdí ahí mis 2 días, 3 días, no sé cuántos días. Se me dañó el mercado. Y de paso se me dañó el estómago. Me enfermé. Mire, eso es tan tremendo. Déjenme, yo les leo unos pasajes. Uy, mire, les voy a leer una cosa. Dice, mire esto, dice, cuando comenzó a amanecer, ¿Podría usted por favor explicarme Mateo 6:16? sí, Mateo 6:16 tiene que ser entendido, mire, tiene que ser entendido espiritualmente. ¿Y cómo lo entiendo yo espiritualmente? Porque tengo que entender Isaías 58. Cuando yo entiendo Isaías 58, que el Señor me habla de tener misericordia, de muchas cosas que yo tengo que empezar a obrar en la misericordia del Señor, que misericordia quiere unos sacrificios, entonces puedo ir a Mateo capítulo 6 y entender que el Señor dice que cuando usted haga algo, no toque campanas, no esté mostrando a los demás que usted es un misericordioso y que hace muchas cosas, porque es que básicamente Mateo capítulo 6 es eso. Mateo 6:18. Para entender Mateo capítulo 6 en la parte del ayuno, hay que tener claridad que el Señor desde atrás, desde el 6:1, está invitándonos a que todo lo que hagamos lo hagamos en secreto para Él. Amén. Amén. Es exactamente lo que está Correcto. diciendo Mateo 6, Correcto. hasta llegar por eso el resumen es cuando ayunéis, No seáis. a ustedes como los hipócritas que mudan sus rostros, ¿sí? Para mostrar a los hombres que ayunan, ¿cierto? Por eso, pero no estamos hablando de que ayuno es un luto. Sí, pero aquí dice que no es para no Pastor, mostrar a los 6:16. hombres. Explícame el 6:16. Mire, El ayuno que está hablando el Señor Jesús aquí
es totalmente, sí, pastor, nada que ver con comida, no tiene nada No, que ver con de hecho termina el pasaje Lo diciendo, que pasa es que a él le está llamando la atención diciéndole que ese ayuno que usted está haciendo, que lo hacen muchas veces y que dejan de comer, lo están haciendo mal. ujú, Es lo que le está queriendo decir. porque ustedes lo que están queriendo es que los demás lo miren. El 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Pero No vamos a los hombres que ayunan, sino Es tu ahí. Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. no para mostrar a los hombres que ayunas, Sí, porque sino dice para que el Señor, como- dice el 18. Habla más, perdón, Germancito, está hablando más. No, no. Lo que pasa estamos hablando es de comida, precisamente esa Marcelita. doctrina, y yo Mira. me meto también ahí en esa doctrina, porque yo predicaba eso ahí arriba como predicar pastor, un pecado Jesús. Y es que uno, le decíamos a la gente, le invitábamos que se perfumen, que se bañen, porque esa es la doctrina que sacaron de ese Por 17. por Eso me la tragué. Sacaron una doctrina de ahí Ya, bueno. que tienen que ser porque se supone que está aguantando Hambre. hambre. Pero el Señor no está hablando Sí. de eso. Está diciendo que cuando tú seas misericordioso, no toques campanas. Sí, Señor. Callado, que no Sí, sepa tu Señor. mano izquierda, derecha lo que hace tu mano izquierda. Sí, Señor. Es eso, por eso desde arriba para que lo podamos entender. El mismo Padre nuestro nos lo está explicando atrás. Cuando habla de Jesús la oración, nos está diciendo todo lo que haga, enciérrese en secreto, que yo lo voy a recompensar a usted en público. Amén, No se amén. preocupe que usted no se ponga a decir, es que yo soy muy misericordioso, es Ujú. que yo ayudé a fulano, Ujú. es que si ese que llegó a este Amén. país, yo lo traje, yo fui el que le di el tiquete. Así es, Este vivió Así en mi es. casa y yo le di de tragar 2 años. así es, Y entonces es ahí cuando el Señor nos está diciendo, no Así haga es. eso, porque Así el es. verdadero ayuno es tener misericordia. así es. Y por eso, ya, Machito, esperar un segundito y se me va la idea. Por eso el Señor le decía a Nicodemo, le hacía una pregunta, decía, ¿usted no sabe de esto? ¿Por qué le hacía esa pregunta a Nicodemo? Porque él tenía que conocer Ezequiel. ¿Por qué le hablaba a los fariseos así? Porque ellos tenían que conocer Isaías. Ellos tenían que conocer Isaías y tenían que saber que lo que ellos estaban haciendo tenía que ser espiritual y ellos no lo entendieron. Pero ellos tenían que conocer Isaías. Cuando el Señor les dijo, este es el verdadero ayuno, este es el ayuno que yo escogí. No a abstenerse de comer. Entonces usted se abstiene de comer y entonces va a obtener una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que usted va a obtener por abstenerse de comer? O sea que eso es figurado de que lave la cara, levante la ¿Cuántas levante la cosas, cabeza, lave el rostro? cuántas No es- cosas en la palabra de Dios no son figuradas, no son espirituales? Dejan de ser literales para convertirse en espirituales. ¿Cuántas de ellas? Muchas, casi todas. Hay muchas simples comparaciones por las cosas que la gente hacía. Amén. Cada que el Señor hablaba algo en la carne, y los mismos discípulos que estaban con él decían, ¿será que está hablando así porque no trajimos pan? Porque él decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, uy, no, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Será que porque no traímos pan? ¿Ve? Entonces, él estaba hablando de una levadura, de algo que estaba ahí, que ellos conocían, pero ellos tenían que entender que lo que él hablaba era espiritual. Que todo tenía que ser llevado hacia lo espiritual, no hacia lo carnal. Perdón, Machito quería preguntar algo, decir algo. No, de hecho, la misma palabra en Mateo 6, el Señor comienza diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y dice, para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que el Señor, cuando estamos hablando aquí, y prácticamente lo que usted decía ahorita también, que cuál era la recompensa que iban a recibir. Y el Señor dice que no tendrán recompensa de parte del Señor. No la habrá. Ahora, lo que hay que entender también es, cuando el Señor dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué es lo que significa en realidad eso? Que lavar no es con agua. Es que lavar Es que no es ya con lo vi. agua. Ahora, unge tu cabeza, ¿qué significa eso? Es ungirse con el Espíritu Santo y lavarse uno de pecado. Eso es lo que realmente está Amén. pidiendo el Señor con el ayuno. Amén. Amén.
Amén. Hay que entender, no ¿Cuánta la parte enseñanza? física que le estaba mostrando a los judíos en ese momento. Lo que pasa sino es que la nosotros a parte veces, espiritual. por esos títulos, separamos Sí. lo que hay antes y lo que hay después. Y todo tiene que ver. O sea, si empezamos a hablar Claro. desde el 1 Pastor. hasta el... Perdón, Nínive, Ujú. vamos a Nínive que va a ser destruido entonces Jonás, ¿no? Luego ella dijo, bueno, que es lo que iba a ser destruido Nínive. ¿Y qué hizo el rey? puso al final. Puso a ayunar hasta los animales, Pero eso fue... ¿cierto? Y no fue destruido. Y ahí queda, de una manera, en la carne, de que el ayuno, de dejar de comer, sirvió. Ujú. Pero si No, nos pero es ponemos que eso era el de significado de arrepentimiento. Pero Nínive, es que ahí entonces Nínive no se salvó. Al final de todo, Nínive fue destruido. Sí, señor. Eso está en el siguiente libro. ¿Sí o no? Sí, señor. Hay que Sí, señor. la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura muestra que este tipo convocó ayuno Ujú, a toda la ciudad ujú. y prohibió y que todo el mundo se vistiera de ceniza y silicio y los animales no comían y así se hizo y el pueblo no fue destruido. Pero veamos más adelante, es que ese no era el verdadero ayuno. Correcto, correcto. Yo hago una pregunta. Yo creo que hagamos. Ujú, ujú, Cuando les dijo que ayunaran para que no se mataran ujú. por el rey. Pastor, y el ayuno cuando el Señor fue al desierto y fue tentado, que el Satanás le dijo, usted puede hacer que esa piedra se convierta en pan. Ujú, Fueron 40 días. Cumpliendo la ley. ujú. O sea que yo debo ayunar 40 días. Bueno, déjeme leer unos pasajes de la palabra de Dios. Doctrinas que salen de eso. Claro que hay mucha doctrina que sale de eso. La doctrina del ayuno de Daniel, los 22 días de Daniel, pero es que la gente entiende que este señor ayunaba por otra situación totalmente diferente y era la cuestión de la idolatría, Ujú. porque no había nada más que comer y él no quería pecar, pero Pero no entonces, comía. ¿cuántos ayunos hay? Además que la ayuda de Daniel es de Daniel, no es el Entonces, ayuno ni... es toda una situación espiritual que hay que empezar a parar, pero claro, lo más claro que nos paga el Señor indica y que nos va a confirmar todo eso que está hablando Marcelita, que estamos hablando de estos ayunos, está encerrado aquí en Mateo 6, lo que acaba de decir Francisco, clave. Amén, Ese lavarse no es amén, agua, amén, es algo espiritual. amén. Pero sí es bueno, pastor, revisarlos Sí, claro, claro que sí. y llegar porque se forman doctrinas grandísimas. Hoy día hay gente que hace el ayuno de Daniel. Hasta hoy Iglesias día completas. hay gente. Claro, hay iglesias, mire, hay iglesias que hacen el ayuno de Daniel, hay iglesias... Andan con problemas en el estómago, como úlceras, como gastritis. Hay personas que practican la circuncisión, hay personas que todavía practican rituales, fiestas, y que se celebraron en el antiguo pacto, sí se celebraron. Nadie puede decir que no se celebraron. Nadie puede decir que no está la Pascua, nadie puede decir que no están los tabernáculos, nadie puede decir que no está Pentecostés, nadie puede decir que eso no está en la palabra de Dios. Claro que sí está, nadie puede negarlo, ahí está, pero eso no implica que nosotros tengamos que celebrarlo, eso no lo implica. Usted no puede implicar por esa razón que entonces vamos a empezar a celebrar fiestas y rituales del antiguo pacto. Eso no lo implica, no lo implica. Usted no puede decir que porque se celebró, entonces hay que celebrarlo. Eso no es correcto, no es una interpretación correcta de la Escritura. De hecho, el Señor habla muy claramente acerca de dos pactos. Habla de un viejo pacto y habla de un nuevo pacto. Habla de un viejo pacto con cosas y tradiciones que ya pasaron, rituales. Habla de un viejo pacto
con cosas de la carne que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Habla de un viejo pacto que ya se acabó, ya no es más. Tiene fin con la muerte del Señor Jesucristo. Entonces uno no puede quedarse con los rituales y lo que se celebraba y lo que se hizo en el antiguo pacto. No se puede uno quedar con eso. Lo mismo les decía cuando hablábamos sobre el bautismo. Nosotros debemos entender y entenderlo a un nivel espiritual. Porque ¿qué va a pasar? Vea, mi hermano, ¿qué va a pasar? Que si usted se queda en los rituales, usted se va a quedar en la carne y usted se va a convertir en una persona agorera, una persona que cimenta su fe sobre obras de la carne, y usted no puede cimentar su fe, y usted no puede, por ejemplo, me lo voy a dar un ejemplo, usted no puede pretender que usted va a obtener algo de parte de Dios por una obra en la carne, porque entonces la gracia de Dios queda anulada. No hay gracia de Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, ya no es gracia, es deuda. Es deuda. Y si es deuda, pues ya no aplica la gracia de Dios. Usted no puede empezar a creer que usted va a obtener, no sé cuál sea la motivación de algunos. De pronto alguno dirá, bueno, yo quiero ayunar porque yo quiero tener más revelación de parte de Dios. ¿Usted cree que ayunando tiene más revelación de parte de Dios? No es posible. No es posible. Usted lo que tiene es que ponerse a escudriñar las Escrituras y pedirle al Señor que le dé sabiduría para escudriñar las Escrituras. Dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala. Así dice el Señor. ¿Ve? Entonces, usted dice, bueno, entonces no, por ahí no. Pero entonces voy a ayunar porque necesito entrar en una guerra espiritual, dirá alguno. Entonces, voy a entrar en una guerra espiritual. Y entonces usted cree que con eso usted va a ir a atar a Satanás. Y el Señor dice, no, no es así. Usted lo que tiene es que humillarse delante de Dios y Satanás huirá. ¿Cuál podría ser una motivación? A ver, ¿quién me puede dar una motivación? Otro de lo que nos enseñaban aquí es que a través del ayuno estamos como... Gracias, papá. La carne, exactamente. Ese era uno de los principales, no tanto por pedir ayuda del Señor o para que el Señor hiciera algo. Vamos a Colosenses 2 para ir, es que vea, vamos con la palabra así para ir cancelando, anulando, bíblicamente, porque hay que anular, cancelar bíblicamente. Sí, no, ahí anulando uno con... No. Colosenses 2, 21, 23, mire, dice, o Colosenses 2, 22 a 23. Dice, vamos a leerlo. Colosenses. Colosenses 2. Mire, Colosenses 2:20. Leamos desde el 20. Vea, dice: si habéis. Desde el 16 leamos. ¿Cierto? Leamos desde el 16. Mire, dice así: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida. Y viene la situación de las comidas y las bebidas, ¿no? De lo que se come y lo que no se come. O lo que se come y lo que se deja de comer. O... Regálame un segundito. Viene la pelea entre si debo comer o dejar de comer. Y mire lo que dice, por ejemplo, a partir de eso, mire lo que dice el Señor. Bueno, vamos del 8. Vamos del 8, ok. Desde la circuncisión ya dice que esa circuncisión no es... Sí, señor, vamos desde el 8. Y antes de que se me termine el tiempo. Ese título que me dio, plenitud de vida
Bueno, vamos desde el 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos. Otra dice, creo que rudimentos, ¿no? Otra parte, ¿sí? Esta dice elementos del mundo y no según Cristo. O sea, hay unos rudimentos. En Cristo, en el Señor Jesucristo, tenemos libertad. Yo no sé si hemos entendido esa parte. Mi hermana, discúlpeme, usted levantó la mano ahorita, ¿cierto? Era lo mismo del nivel que tenían en su... Ah, bueno. Bueno. Dice, vea, si usted está en el Señor Jesucristo, usted está en libertad. ¿Qué es eso? Ya usted no está atado tanto a los ritos, ni a los rudimentos, ni al no comas o al comas o a esto o a lo otro. No, ya usted no está en eso. Hay libertad en el Señor Jesucristo. Solamente que no uses la libertad como pretexto para la carne, dice el Señor. ¿Cierto? Porque entonces viene el hermano y entonces hay libertad y bueno, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos por allá. Sí, es libertad, no libertinaje. Acuérdese de eso, muy bien. Es libertad, no libertinaje. Dice así, mira, dice, antes de leer el Colosenses, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Mire, estas cosas, disculpe, eso está en Gálatas 2, 3, 4. Gálatas 2, 3, 4 estaba eso. Vea, si hay algo que nosotros, es más, de alguna manera como que queremos eso. Queremos sujetarnos a algún tipo de esclavitud. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 15, hay un concilio, y en ese concilio se acuerda de no los cargue, dice el Señor. Vea, a los que se convierten al Señor, ya no les pongan cargas que ni ustedes han podido con ellas, dice el Señor. ¿Sí lo ha leído? Hechos capítulo 15. Eso es claro. Así que no andemos nosotros inventándonos cargas. Si el Señor no nos quiere poner cargas, ¿por qué nosotros andamos inventándonos cargas? El Señor dice, mire, no les impongan cargas que ni ustedes ni nosotros hemos podido llevarlas. Así que no se inventen que ayuno de 30 días porque ni ustedes ni nosotros hemos podido con eso. No inventen cosas. Eso está en Hechos capítulo 15. Solamente indíqueles que se aparten de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí lo hemos leído? Así dice, es sencillo, mire mi hermano, es sencillo. Es la gracia del Señor, es sencillo. Solamente que no usemos la gracia como pretexto para pecar. Ese es el punto, porque entonces ahí viene el... Claro. Señor, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nos... Vea, usted no tiene que cargarse esos yugos, por favor, ya suéltese de esos yugos, ritos, tradiciones, que usted no tiene que llevárselas, primero que todo. Usted no tiene por qué cargar con ritos, tradiciones, yugos, duro trato a la carne y todas esas cosas que no tienen ningún beneficio, contra los apetitos de la carne. No lo tiene. Usted se puede ir a aguantar hambre 30 días si usted quiere. 30 días. Y si usted no es una nueva criatura, usted va a seguir siendo el mismo pecador de siempre. Eso no tiene ningún cambio. Usted no va a cambiar por aguantar hambre 30 días. ¿De dónde sacamos eso? Eso no cambia la vida de nadie. Aguantar hambre no cambia la vida de nadie. Lo mismo que les decía, meterse en una piscina, eso no le cambia la vida a nadie. ¿En dónde está eso? Eso no está, no existe, no hay. Usted no puede empezar a creer eso, por Dios.
de que entonces me tengo que flagelar porque ¿qué? Porque, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual yo me tengo que empezar a flagelar aquí y decir que es que me voy a poner a aguantar hambre porque es que, a ver, porque es que Dios me va a escuchar? O sea, ¿qué pasó con el publicano, pecador, al que Dios sí escuchó? Sí lo escuchó. A ese escuchó. Al otro no lo escuchó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si el otro hacía semanalmente ayunos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? A este dice, este salió justificado y el otro dice su oración no salía de él mismo. Dice, oraba consigo mismo. O sea, su oración nunca salió de él. Esa oración nunca, como decimos, nunca llegó al techo. Pero ese sí se humillaba, bueno, no se humillaba, ese sí aguantaba hambre, diezmaba y hacía muchas cosas. Hacía muchas cosas. El joven rico también, lo mismo, exacto. Yo hago todo, Señor, yo hago todo. Los fariseos, mire, los fariseos ¿cómo se dice cuando uno se exalta? Se vanagloriaban de que ellos eran celosos de la ley. Como dijo el apóstol Pablo, él se describe a sí mismo, dijo, en cuanto a la ley, fariseo, yo era celoso de todas las cosas de la ley, dijo. Yo era celoso de la ley, celoso, cumplidor, esto, me imagino que él también ayunaba, me imagino que se flagelaba, quién sabe qué más hacía Pablo con respecto a la ley, y dijo, pero todo eso lo tengo por popó de perro. Sí, así de sencillo, dijo Pablo, eso no sirve para nada, eso es popó de perro. No sirve para absolutamente nada, porque entonces ¿dónde queda la gracia del Señor? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, ¿dónde queda eso? Entonces, no, es que, Dios mío, de verdad que si nosotros pensáramos un poquito más a profundidad, más a nivel espiritual de estas cosas, entonces entenderíamos muchas más cosas. Mirad que nadie os engañe. Bueno, perdón, leamos Gálatas 5:13 también. Dice, porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pastor, eso es complicado porque de pronto la gente se va por allá a hacer de rumba. De aquí los hermanos salen a rumbear. Después de que uno les dice, a libertad fuiste llamados, pues aleluya, cada uno que coja la suya. No es así. No es así. Porque esto lo predicaba Pablo y él nunca salió a hacer de las suyas. Él lo tenía muy claro. Él tenía el entendimiento muy claro con respecto a esto. Y nosotros, el cristiano de verdad, tiene el entendimiento muy claro con respecto a esto y no por esa razón se va a ir de libertinaje o de libertino. No por esa razón. Eso no tiene nada que ver. A veces, no, pero no diga que estamos libres en el Señor, porque entonces la gente hay que amarrarla, la gente hay que sujetarla, hay que ponerle un yugo. Hay que amarrarlos así como animalitos, porque si no la gente se desenfrena. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tan difícil es eso de entender? Hay libertad en el Señor. Hay libertad en el Señor. En el Señor tengo libertad. El Señor me ha dado la libertad. No hay yugos, no hay nada de esto, no hay ritos, no hay tradiciones, no hay nada de esto. Yo entiendo que el Señor es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes. Él dirige mi vida y yo tengo que empezar a caminar todos los días más y más para agradarlo, más en santidad. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es eso de entender? ¿Será que yo por entender que hay libertad en el Señor entonces me voy a desenfrenar? No, todo lo contrario. Antes yo entiendo que es la gracia de Dios, que Dios mío, gracias Señor, porque tienes tanta gracia para conmigo,
me amas, me das, enderezas mi camino. Entiendo tantas cosas que estoy entendiendo, mi hermano. Profesor, qué pena, le hago una pregunta. Es que en vista de que estamos, bueno, ustedes están analizando acerca de cuáles son los ritos, cuáles son tradiciones, entonces en esta iglesia también se examinaría cuáles son ritos y cuáles son tradiciones. Entonces yo ya, pues personalmente me confundo. Entonces las ofrendas, la alabanza, ¿serían ritos o tradiciones también que se están haciendo? Porque como hay ejemplos de que ellos lo hacían también, entonces yo ya no sé qué es un rito o una tradición. ¿Las ofrendas son un rito? Mire, hay que entender algo. Nosotros debemos aprender a entender que hay cosas que están dentro de lo espiritual, como dice Corintios. ¿Cómo dice Corintios? Bueno, su pregunta es bastante interesante, mi hermana, con respecto a, por ejemplo, usted dijo lo de ofrendas, ¿cierto? Bueno, las ofrendas. A ver, la ofrenda no debería de sujetarse solamente a dinero, por ejemplo, ¿cierto? Porque es que entonces nos quedaríamos solamente en la carne, en la ofrenda de dinero. Entonces, ¿es la ofrenda solamente de dinero, por ejemplo? No, totalmente no. La ofrenda pues es mi tiempo, mi vida, ¿cierto? Mi ayuda. Tantas cosas que yo puedo ofrendar espiritualmente a otra persona, al grupo, a la iglesia, a la comunidad. De hecho, el Señor dice que pone en nosotros dones y nos da regalos para que nosotros los ofrendemos a la comunidad. Y asimismo el Señor dice, el que tiene, pues comparta con el que no tiene. También Él lo dice y claramente lo dice. Así que yo pienso que con respecto a la ofrenda, pues la enseñanza es buena, es sana y es clara. Es clara, pero es amplia. Es amplia, es más que solamente dinero. Es más que solamente dinero, aunque sí lo incluye. Porque dice el que tiene, pues el que tiene comparta con el que no tiene. De hecho el Señor avaló, porque si no él hubiese anulado, y al contrario, apoyó cuál es la verdadera ofrenda, en el respeto con la ayuda. Cuando le digo a los demás, ustedes ofrendan porque les sobra. Les sobra. Él estaba hablando de lo mismo que se está hablando del ayuno, que es que la gente hace alarde de algo cuando no le cuesta nada, si me hago entender. Y aquí lo mismo, la ofrenda, pues qué fácil verdad es ofrendar cuando tengo algo. Pero es más difícil ofrendar cuando no tengo nada. Y es ahí cuando el Señor nos está enseñando que uno siempre tiene algo que ofrendar. Claro. La gente cuando se ciñe solamente en que aprender dinero, se jacta y dice, yo no tengo que ofrendar. Entonces hoy no traigo que ofrendar, pero no ofrenda su tiempo para lavar el baño de la iglesia. No ofrenda a ayudar, no ofrenda a servir en la comunidad. Estamos aquí siempre flaqueando, siempre, no, que no hay profesores, y hay hartos hermanos, pero ninguno quiere ofrendar tiempo para enseñar como profesor. Porque pensamos que solamente dar ahí unos pesitos es suficiente. Es una ofrenda también, amén. Todo eso son ofrendas. Ofrenda para la edificación de esta comunidad que el Señor nos regaló. Vea, el Señor nos regaló esta comunidad, esta hermosa comunidad que aunque pequeña, pero es, como dice el Señor, a ustedes se les ha concedido ser ricos en fe. ¿Ve? El Señor nos ha dado muchas riquezas en fe, en palabra. Entonces, aquí podemos ofrendar todos de una u otra manera. O sea, no se debe quedar solamente en dinero, ¿no? Con respecto a la parte de la ofrenda, ¿no? Es mejor dar que recibir. Claro. Más bien un ejercicio que el Señor nos manda a hacer para ejercitarnos en el dar, porque es más dar que recibir. Sí. Un fruto más bien del espíritu. Ahora, hay dones y hay dones y bueno, repartimiento de dones que el Señor ha hecho con respecto a hermanos que tienen el don y la sabiduría de tocar un instrumento y de cantar y entonces el Señor también los usa
Así como usó a muchos allá en el libro de Éxodo, ustedes dan cuenta que dice, puso espíritu de sabiduría para hacer tal cosa. Ustedes se van a dar cuenta, lean el libro de Éxodo y verá. Dice, a esto les dio espíritu de sabiduría para tal cosa, pero con el fin de edificar a la iglesia. Bueno, el Señor nos ha regalado para la gloria de Dios, hermanos, para edificar, para alabar. Para el crecimiento y para la edificación de la misma iglesia. Claro que sí. ¿Y los ha edificado a ustedes la alabanza? A mí me ha edificado mucho. Siempre. La alabanza, la adoración, eso ha sido de mucha edificación para nuestra comunidad. Pastor, ahorita otra cosa importante lo que dice Vivi, porque puede estar representando que en algunas veces puede ser como una cosa ritual. ¿Ritual? Sí, puede uno caer en el ritualismo, claro. La ofrenda y la alabanza. Es como algo ritual que tengo que cantar todas Sí, las sí, sí. Ajá, y que tiene que haber un canto para la ofrenda. Sí, se puede caer en un ritualismo, sí, se puede caer. De Sí, cierta sí. manera, pastor, yo he estado muchas veces, he insistido, no es que el tema se tocó hace rato, y es, ¿por qué debemos empezar con la alabanza? ¿Por qué no terminamos con la alabanza? ¿Por qué un día se empieza en la prédica? Lo que nunca debe faltar es la prédica. Exacto. Nunca debe faltar la prédica. La palabra de Dios nunca debe faltar. Ahora, el orden puede variar, el orden no. Sí. De hecho, la forma de predicar también tiene el Señor que sea el pastor que tiene que pararse ahí todo el tiempo a hablarnos a nosotros. Porque el pastor no podría de pronto sentarse aquí con nosotros o caminar de aquí para allá o nosotros hacer una mesa redonda. Amén. Porque el Señor se sentaba y les enseñaba. El Señor Claro. no se paró en un púlpito y el Sí, sí, sí. predicaba, ¿cierto? Cierto, sí, el Señor dice, y se sentó a predicar. Entonces, pues el día que uno traiga una silla y se siente ahí, de pronto algún hermano se incomoda, ¿no? De pronto porque el hermano pues está acostumbrado a un tipo de ritual. Pero eso ya son cuestiones de... Sí, eso es como dice el Señor, vea, aquí ya entraría uno en lo que el Señor dice, el débil en la fe. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque en muchas ocasiones uno cae en la contienda sobre cuestiones y opiniones, que a la verdad pues eso no cambia nada. Son contiendas sobre opiniones, sobre lo que usted piensa, lo que yo pienso. Entonces pues yo pues amo y respeto lo que usted piensa, porque usted es mi hermano, y hay hermanos que se ofenden, digamos, porque usted come algo y el hermano entonces dice, bueno, pues yo dejo de comer algo porque el hermano no se ofenda. ¿Ve? Por eso el Romanos 14, el débil en la fe. Entonces, esa parte hay que tenerla también en mucha consideración, porque hay que amar, respetar y considerar a los hermanos, que también tienen, hay cosas que hacen, como dice el Señor, Él lo hace para Dios. Él lo hace para Dios. ¿Sí? Entonces, esa parte también hay que tenerla en cuenta. Dejamos para dentro de 8 días en la voluntad del Señor, continuamos con Colosenses y otros pasajes de la palabra de Dios. ¿Sí? Señor los bendiga.